Buenos días, buenas tardes. Bueno, en este video quisiera hablar sobre los chakras, ¿no? Los chakras que conocemos probablemente no sean los chakras originales, ¿no? Chakra corazón, raíz, tercer ojos, coronilla o corona, ¿no? El sacro, plexo, raíz, garganta. Los 7 chakras, 7 colores del arco iris, 7 glándulas, 7 notas musicales. ¿De dónde viene todo eso? De la India antigua, del yoga, del budismo tibetano. Parcialmente, ¿no? Pero una parte importante de lo que hoy se enseña como el sistema de chakras fue inventado, y no es una palabra exagerada, en el siglo XIX por esotéricos occidentales que tomaron elementos tradicionales, ¿no? de Oriente y los mezclaron con sus propias ideas, ¿no? Con sus propias proyecciones y con algunos datos que pudieran ser no del todo verdaderos. Hoy vamos a ver qué dicen realmente los textos originales, qué agregó Occidente, qué dice la ciencia y qué queda de todo eso que sea realmente útil, ¿no? Sin ni romantizar ni descartar. Entonces, el origen real. ¿Qué es lo que dicen los textos? ¿Qué no dicen? ¿No? La palabra chakra viene del sánscrito y significa rueda o círculo, ¿no? En los Vedas, los textos más antiguos, que son los textos más antiguos del hinduismo, escritos entre los siglos XV y VIII antes de Cristo, la palabra aparece, pero no en el sentido de centro de energía psíquica, ¿no? Aparece como el chakrabarín, que básicamente el rey que gira la rueda de su poder en todas las direcciones. Los primeros textos que mencionan algo parecido a los chakras como centros energéticos del cuerpo son los Upanishads, ¿no? Básicamente los tántricos. Textos muchísimo más tardíos, básicamente del siglo II, ya después de Cristo, ¿no? De nuestra era, y ahí mencionan 6 chakras, no 7, con colores muy parecidos entre sí, entre ellos mismos, ¿no? Dorados, anaranjados, rojizos, ¿no? No hay colores del arco iris, ¿no? Sin la correspondencia, obviamente, de glándulas específicas y sin los nombres de los cristales asociados. El sistema budista tántrico, que aparece en textos como el Evaya Tantra, el siglo VIII, menciona 4 chakras principales. El hinduismo posterior lo expandió luego a 6 y luego a 7, ¿no? En algunas tradiciones. Pero incluso dentro de la India los textos no se ponen de acuerdo. Hay sistemas con 4, con 5, con 6, con 7, con 12 y con 144. Lo que esto significa es que desde el principio los chakras no eran una anatomía física objetiva, eran mapas, ¿no? Marcos conceptuales para organizar básicamente la práctica meditativa, ¿no? Y obviamente esa experiencia energética. Distintas tradiciones usaban distintos mapas según sus propósitos y los métodos que tenían, ¿no? Un texto tántrico del siglo XV básicamente lo dice explícitamente. Esta enseñanza de los chakras no debe malinterpretarse como algo concreto y corpóreo. Cuando se habla de ellos, se entiende como si estuvieran situados en algún lugar del cuerpo. Como si estuvieran, no como una descripción anatómica. Como Occidente los reinventó,
Y también agregó, a fines del siglo XIX llegó al escenario una figura muy fascinante y muy polémica, ¿no? Elena Blavatsky, rusa de nacimiento, una viajera incansable, fundadora de la teosofía, que básicamente es un movimiento que intentaba sintetizar toda la espiritualidad oriental, todo el ocultismo occidental y toda la ciencia de la época. Entonces Blavatsky estudió tradiciones hindúes, budistas, ¿no? Las tomó parcialmente, ¿no? Las reinterpretó y obviamente las fusionó con sus ideas, ¿no? Ideas propias. Y en ese proceso agregó el séptimo chakra, el de la corona, que en los textos hinduistas originales era considerado el menos importante, ¿no? O a veces hasta exterior al sistema de chakras. Después vino otro esotérico británico, que era miembro también de la Sociedad Teosófica, y en un libro que escribe en 1927, que se llama Los chakras, en inglés, describía en detalle lo que supuestamente él veía con su clarividencia, ¿no? Los chakras como vórtices de energías coloridos, cada uno con un color específico, del arco iris, ¿no? 1927. Esos colores no estaban en los textos originales sánscritos. Los inventó este esotérico británico basándose en sus visiones personales, que presentó obviamente como hechos objetivos. Y ese sistema, el de los 7 chakras, con los 7 colores del arco iris, es el que hoy se enseña globalmente como si fuera el sistema hindú original. También fue Occidente quien agregó las correspondencias con las glándulas endocrinas, ¿no? Con los planetas, con los cristales, con los signos zodiacales, con los arquetipos jungudianos. Todo eso es una mezcla del siglo XX, no sabiduría antigua de miles de años. ¿Eso lo invalida? No necesariamente. Pero sí significa que cuando alguien te dice, los chakras son así porque así lo enseña una tradición milenaria, quizás o no está siendo del todo honesta esa persona, o simplemente no lo sabe. ¿Qué pasa con la ciencia? Personalmente me gusta, cuando investigo sobre algún tema, me gusta agarrar todos los aspectos. La posición científica sobre los chakras es básicamente muy clara. No existe evidencia de la existencia como entidades físicas. No hay una estructura anatómica que se identifique con un chakra. No hay instrumentos que los detecten directamente. No hay estudios doble ciego que demuestren los efectos específicos, más allá del efecto placebo. Eso es lo que la ciencia puede decir honestamente. Pero hay algo que la ciencia sí encuentra y que es interesante. Las zonas del cuerpo donde se ubican los chakras principales, que hoy conocemos en términos generales, ¿no? Tienen o están ubicados dentro de concentraciones de plexos nerviosos y glándulas endocrinas. El plexo solar corresponde al tercer chakra, ¿no? El plexo cardíaco al cuarto, el laringio al quinto, la glándula pineal al sexto. Pero eso no prueba los chakras, pero tampoco es una coincidencia sin interés, ¿no? Podría ser que las personas que desarrollaron estos sistemas, los sistemas de chakras,
a través de prácticas meditativas muy intensas, hayan identificado zonas del cuerpo con mayor densidad de inervación y las hayan mapeado en términos energéticos, sin el vocabulario anatómico que la ciencia obviamente después le agregó. Hay una diferencia importante entre decir los chakras no existen y decir los chakras como identidades físicas medibles no tienen evidencia científica. La segunda es honesta. La primera es un descarte básicamente que ignora, decir que los chakras no existen, que ignora 2000 años de práctica contemplativa, que encontró algo en esas zonas del cuerpo, aunque no se supiera bien qué es. ¿Qué es lo que realmente se experimenta? Es un punto quizás el menos discutido, pero es interesante también. Millones de personas que practican yoga, que hacen meditación, tai chi, qigong, ¿no? Cualquier práctica contemplativa que sea sostenida en el tiempo, generalmente reportan experiencias muy similares, ¿no? Sensación de calor, presión, pulsación, apertura en zonas específicas del cuerpo durante la práctica, ¿no? Sensaciones que se corresponden, en general, ¿no? Con las ubicaciones que estas distintas tradiciones llaman chakras, ¿no? Algunos los llaman meridianos o algunos centros de energía. ¿Qué son esas sensaciones? La neurociencia tiene respuestas parciales. Activación del sistema nervioso autónomo, cambios del flujo sanguíneo, unas respuestas interoceptivas, ¿no? Que se amplifican por la atención, ¿no? La meditación aumenta la sensibilidad del sistema nervioso, justamente a señales que normalmente quedan por debajo de nuestro umbral de conciencia, ¿no? Nos hace más atentos, ¿no? Pero si eso explica completamente lo que se experimenta, si la experiencia se reduce a esos procesos o si hay algo más que los mecanismos conocidos no capturan completamente, es una pregunta que la ciencia todavía no puede contestar, ¿no? Al menos de manera concluyente. Lo que sí puede decirse es que la experiencia es real, no es imaginada, no es inventada. Algo ocurre en esas zonas del cuerpo durante una práctica sostenida, algo que en general distintas tradiciones, en distintos momentos de la historia y sin contacto entre ellas, identificaron y justamente mapearon de maneras muy parecidas. Si ese algo son chakras, en el sentido que este esotérico británico describió, vórtices de energías coloridos con colores del arco iris, justamente eso no hay evidencia. Si ese algo son nodos de procesamiento energético del cuerpo sutil que la atención sostenida puede activar o reorganizar, eso es más coherente con lo que las tradiciones originales decían. Desde el campo akáshico, la pregunta sobre si los chakras existen se reformula. No es, ¿hay vórtices de color en el cuerpo? Sino, ¿hay zonas del sistema mente-cuerpo que funcionan como nodos de procesamiento de información, ¿no? Lugares donde ciertos patrones de conciencia se condensan, se bloquean o se liberan, ¿no? Esa pregunta tiene una respuesta muy interesante, porque la experiencia, en realidad contemplativa, no solo la hindú, la budista, la taoísta, la chamánica, identifica ciertas zonas del cuerpo con relación particular a ciertas dimensiones de la experiencia. La zona del pecho con el amor y la vulnerabilidad. La zona del abdomen con el poder y el miedo. La zona de la garganta con la expresión y el silencio.
la zona de la cabeza con el pensamiento y la apertura. Esas correspondencias no son universales en su forma, pero sí en su estructura. Básicamente, cuando hablamos de mapas, que son los chakras, se habla de la observación que a ciertas experiencias que tenemos en la vida, se activan estos centros nerviosos, porque los sentimos, que son identificables en la zona del cuerpo. Nada más. En el trabajo con el campo akáshico, lo que se nota no son los chakras como objetos visibles o medibles. Se nota que hay zonas en el campo personal que están más densas, más contraídas, más activas, y que esas zonas corresponden, en general, ¿no?, a las distintas tradiciones en los que llaman centros energéticos. No porque el mapa de los chakras sea la realidad, porque el mapa señala algo real, aunque lo nombre con una metáfora que puede ser más o menos útil, ¿no?, en este contexto. El peligro es confundir el mapa, que puede o no puede ser tan fiel a la realidad, con el territorio. Creer que porque existe un chakra verde del corazón, podés sanar tu capacidad de amar poniendo una piedra verde en el pecho, eso es tomar una metáfora demasiado literal y perder de vista lo que la metáfora señala. ¿Y por qué el mapa importa entonces? Quiero decir algo directo. Los mapas son útiles. El mapa de los chakras, incluso su versión occidental del siglo XIX, puede ser una herramienta válida para organizar la atención, ¿no?, durante la práctica, identificar zonas del cuerpo, ¿no?, que quizás merecen más atención, ¿no?, para dar un lenguaje común, básicamente, a experiencias que de otro modo quizás serían más difíciles de explicar, ¿no? El problema no es usar el mapa. El problema es creer que el mapa es la realidad. Que si el mapa dice que el chakra sacro es naranja y está bloqueado, entonces hay algo naranja y bloqueado en tu pelvis que necesita ser desbloqueado con el cristal correcto. Ese nivel de literalidad le hace un flaco favor tanto a la práctica contemplativa como a las personas que buscan entenderse mejor. Lo que las tradiciones originales sabían, y básicamente que la versión comercializada olvidó, es que los mapas del cuerpo, básicamente los mapas del cuerpo sutil, son herramientas de práctica, no descripciones anatómicas. Sirven para dirigir la atención, para facilitar la meditación, para nombrar lo que se experimenta, no para crear una nueva anatomía esotérica, ¿no?, que en los extremos que reemplace la clínica o la psicología. Los chakras, usados honestamente, señalan algo real sobre la relación entre el cuerpo, la emoción y la conciencia. Los chakras usados literalmente se convierten en otra forma de evitar el trabajo real. Básicamente reemplazan la conciencia con el símbolo. Entonces, lo que vimos hoy, los chakras originales no son lo que hoy se enseña como chakras, ¿no? Ya sabemos que los textos tántricos más antiguos describen 6 centros, no 7, ni con los colores del arco iris, sin las correspondencias de las glándulas, ni sus cristales, ¿no? Obviamente sin el corona como el chakra supremo, ¿no?,
el sistema de 7 chakras con los 7 colores que hoy circula, ¿no?, a nivel global, fue construido básicamente en el siglo XVIII por Blavatsky y a principios del XX, 1927, hace 100 años casi, por teósofos occidentales, ¿no?, que mezclaron básicamente elementos reales de tradiciones orientales con sus propias proyecciones e invenciones. La ciencia no tiene evidencia de los chakras, ¿no?, como entidades físicas, pero tampoco puede explicar muy fehacientemente qué ocurre en esas zonas del cuerpo durante una práctica contemplativa, meditación, yoga, y las correspondencias de esos plexos nerviosos, ¿no?, con sus glándulas, ¿no? La experiencia de algo en esas zonas del cuerpo es real y es aceptada. El mapa que la nombra es una herramienta más o menos útil según cómo se usa en realidad, ¿no? ¿Existen los chakras? Depende de qué entiendas por existir. Como vórtices de energía coloridos con los colores del arco iris, no hay evidencia. ¿Es el sistema original? No. Como zonas del cuerpo-mente, donde ciertos patrones de conciencia, experiencias, se condensan y pueden transformarse a través de una atención sostenida, algo de eso parece real, ¿no?, aunque todavía no tengamos un lenguaje muy preciso, obviamente, para describir eso. Pero el mapa no es el territorio. Si el mapa te ayuda a encontrar algo genuino en vos mismo, en vos misma, úsalo. Solo que no lo confundas con la realidad que estás señalando. Los chakras sirven para prestarnos atención. No nos pueden sanar y no se desbloquean. No se bloquean tampoco, porque no están en el cuerpo. Es un mapa. Si algo de esto te abrió, bueno, seguí explorando, ¿no? Obviamente hay más videos en este canal. Si querés, obviamente, trabajar con la experiencia directa del campo akáshico, sin mapas que se vuelvan más importantes de lo que señalan, en ceciliagavilán.org vas a encontrar más formaciones y obviamente te agradezco y nos vemos en el próximo video.